que recién se suman a estos espacios de la Academia de Riego, no quiero dejar de presentar debidamente a todo lo que van a ver el día de hoy. Así que ahora vamos a abrir la introducción. Faltan 2 minutitos, pero como les quiero contar muchas cosas, vamos a ir anticipando esta intro y ya vamos a entregarle en horario al orador su espacio para que dé la charla. Yo me llamo María Victoria Villa García, soy parte del equipo de Quilimo, estoy dentro del equipo de marketing y nosotros desde Quilimo venimos impulsando este espacio. Quilimo es una startup dedicada al monitoreo del riego en la agricultura extensiva e intensiva y habíamos leído la necesidad de información, de charlas técnicas, de capacitación, de intercambio con gente que tenga vinculación directa con el campo, que haya logrado resultados y genere una técnica específica buena que pueda ser trasladable a otras regiones, información, toda esta necesidad de estar más conectados, de capacitarse constantemente, de estar a la vanguardia con las últimas tecnologías, la leímos y creamos este espacio que se llama Academia de Riego. Era inicialmente presencial, este año se hizo totalmente virtual, no solamente por la pandemia, sino también porque veníamos ya leyendo la necesidad de estar en otros países y bueno, finalmente vamos a hacerlo con una página web ya formalizada e incluso formalizada académicamente con certificados, así que ahí también le vamos a dejar una encuesta al final para que todos aquellos que desean acceder al certificado nos dejen sus datos. Bueno, el día de hoy vamos a charlar sobre la mirada del diseño de riego localizado, una nueva mirada, pero antes de entrar en ese tema, quiero contarle dos grandes noticias y van a tener el privilegio de ser los primeros en enterarse. La primera tiene que ver con la siguiente slide, que es que la semana próxima vamos a lanzar la página web de la Academia de Riego, donde encontrarán todos los webinars que vimos en este año, también los podcasts e informes, y quédense atentos para acceder a la primicia. Todavía no lo lanzamos nunca, la semana que viene la vamos a abrir y van a poder tener todo el contenido en un solo lugar de manera permanente para que puedan acceder. La otra noticia es la próxima slide que tiene que ver con Riego LATAM, el valor del agua. Este es un evento, es una jornada de todo un día que impulsamos desde Quilimo porque apostamos a conectar a productores de alimentos con las tecnologías para la gestión del riego. ¿Para qué? Con el objetivo de alcanzar la innovación de los procesos para lograr un impacto ambiental positivo, social y económico también a la vez. Entonces, en virtud de esto, creamos esta jornada que vamos a realizar el día 19 de noviembre, abordando temáticas claves en cuanto al impacto de la escasez hídrica en Latinoamérica, así como también la importancia de aplicar nuevas tecnologías y optimizar los actuales sistemas de riego para el manejo del uso eficiente del agua. Así que es una oportunidad única, vamos a congregar oradores de todo el mundo, así que es una grilla súper cargada y solamente la semana que viene va a salir esta grilla, ya está disponible en la página web para que puedan acceder, pero la semana que viene vamos a publicar también la grilla y se van a poder enterar de los oradores para acceder a la charla que más les interese. Así que ahí les dejamos la página web para que puedan ir conociendo más del evento. Bueno, vamos a pasar un poquito también a agradecer a los sponsors, a las marcas y empresas y organizaciones que nos acompañan en el poder hacer posible este espacio de webinar. En primer lugar, le vamos a agradecer a la Universidad Nacional de Salta, quienes han declarado de interés académico los contenidos de la Academia de Riego, a través del decano de la Facultad de Ciencias Naturales, así que gracias a ello podemos certificar formalmente estas charlas. Y a los intermediarios que nos faltó poner acá el logo, que son
la comisión de agrocharlas, que en realidad estaban luego en la primera slide, que son los coorganizadores de este espacio. Es una comisión de docentes e ingenieros agrónomos que vinculan el sector estudiantil con el privado, pero más aún con las prácticas a campo en este contexto que es de encierro, que hace mucha falta vincular al sector estudiantil con el campo, así que bienvenidos a todos los estudiantes que están participando del otro lado de la universidad. También vamos a agradecer al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile que nos apoyan y difunden este espacio permanentemente, el Consorcio de Experimentación Agrícola de Argentina, el CREA, que a través de sus asesores regionales multiplican esta experiencia y las tecnologías que ponemos sobre la mesa. Bueno, y también, al final, pero no menos importante, vamos a agradecer a los oradores y ya vamos a comenzar con la charla del día de hoy. Vamos a estar en presencia de dos grandes personas que van a estar hablando sobre esta nueva mirada del diseño del río localizado, en manos del ingeniero agrónomo magíster Cientae en riego y drenaje, Fernando Ledesma. Él es investigador del área de riego y drenaje del INTA Salta y docente de la Cátedra de Hidrología Agrícola en la Universidad Nacional de Salta. Así que muchísimas gracias, Fer, por estar desde ahí participando y brindando tu experiencia e investigación en torno a esto. También nos va a estar acompañando de parte del equipo de Quilimo el ingeniero agrónomo Maico Serino. Él va a estar complementando un poco la charla de Fernando, fue director del área de soporte técnico y ahora es líder del área de Product Manager en la empresa, así que está un poco a cargo del desarrollo del producto del software de monitoreo de riego que tiene Quilimo y nada, con sus 2 años de experiencia en la empresa nos va a venir a complementar la charla de Fer desde la mirada de Quilimo. Así que bienvenidos a los dos, muchísimas gracias, no sé si me están escuchando, díganme, levántenme el dedito ahí, así que... Hola, Victoria, muchas gracias. Sí, todo bien, se escucha bien. Perfecto. Perfecto, Vicky, se escucha perfecto. Saludos a todos. Buenísimo. Bueno, vamos a pasar ahora sí a la hoja de ruta. Contanos un poquito, Fer, de qué se trata la charla del día de hoy. ¿Qué vamos a ver? Bien, hoy vamos a ver una propuesta metodológica que estamos desarrollando para el diseño de equipos de riego localizado, en este caso particularmente goteo, en suelos con baja capacidad de aireación. Entonces vamos a ver inicialmente algunos conceptos que nos hacen falta entender para llegar a las conclusiones de este aspecto. Y lo primero que vamos a ver es el concepto de volumen de suelo mojado, el porcentaje de suelo mojado. Después vamos a ver lo que llamamos prueba de bulbo húmedo, prueba de campo de bulbo húmedo, para definir ese volumen de suelo mojado. Y con estos vamos a tener algunos elementos para relacionarlo con las relaciones agua-suelo-planta, sobre todo con el tema de porosidad. Y allí hacer hincapié en justamente esto de volumen de suelo que mojamos con el sistema de riego por goteo y la capacidad de aireación que tiene ese suelo. Entonces ahí establecemos estas relaciones agua-suelo-planta. Y luego, bueno, hacemos el análisis alternativo de las herramientas de equilibrio. Perfecto, entonces adelante nomás, contanos un poquito de esto, de por qué en suelos de baja capacidad de aireación. Bien, si vemos en esta presentación, en este flyer, vemos que los suelos, por su textura, tienen ya intrínsecamente una porosidad determinada, ¿sí? Eso ya está determinado por el estado de agregación de sus partículas, ¿sí? Entonces, vemos que en suelos de tipo arenoso, ¿sí? esa capacidad de porosidad, esa porosidad que tiene el total de esos suelos, es superior al 20%. ¿no? Es decir, los suelos, por ejemplo, el flanco arenoso tiene 26 y el flanco 18. Es decir, suelos de texturas medias hacia gruesas tienen valores mayores al 18-20% en lo que es porosidad. Sin embargo, los suelos más finos, de texturas más finas, desde los flancos limosos hacia los arcillosos, esa porosidad, sobre todo la microporosidad, tiene una baja expresión.
Entonces, ante estos suelos, de texturas franco-limosas hacia arcillosas, estas texturas, esta microporosidad, generalmente está por debajo de los valores que vemos aquí, que demandan ciertos cultivos. Para estos cultivos se conoce ya los valores óptimos que tenemos en el porcentaje de oxígeno que sabemos que se albergan en el espacio poroso. Entonces, nos encontramos a veces con la dificultad de tener que regar algunos de estos cultivos o cultivos similares en estos tipos de suelos. Entonces, bajo esa consideración es que debemos hacer algún manejo, vamos a hacer algún manejo agronómico para poder aplicar esta tecnología de riego localizado en este tipo de suelos para estos cultivos, de tal manera que podamos entregarle las condiciones de aireación y de humedad en la rizósfera. Ese es el fundamento de esta metodología. Bien. Fernando, si pudieras subir un poquito el volumen, Sí. Así te escuchamos mejor. Bien. A ver. Bien. Entonces decíamos, generalmente se parte para el diseño de los equipos de riego localizado, generalmente se parte desde una demanda evapotranspirativa, ¿sí? Entonces esa demanda evapotranspirativa se calcula en función de la evapotranspiración de referencia, ¿sí? Normalmente está estandarizada, el método estandarizado es calcular estas necesidades brutas que vamos a tener de riego a través de la demanda evapotranspirativa, la evapotranspiración de referencia, que la podemos obtener en una estación meteorológica, o del tanque vaporímetro, multiplicada por el coeficiente de cultivo, que es un coeficiente, que es un parámetro que después Maiko va a estar haciendo algunas referencias en la presentación posterior, y algunos coeficientes de localización propios de la metodología de riego localizado. Entonces, a partir de allí obtenemos para un mes determinado, para una semana determinada, un valor que es el valor que nosotros deberíamos reponerle en agua al cultivo. Eso lo podemos expresar en milímetros, lo podemos expresar en litros por planta, lo podemos expresar en litros por metro lineal, en el caso... En el caso de que hagamos cultivos intensivos, generalmente se expresa en litros por metro lineal. Bien, ahora, el tema es conocer qué volumen radicular mojo con estos litros que yo dispongo a la planta. ¿Por qué? Conocer el volumen, a nosotros lo que nos interesa es mojar raíces, ¿sí? Porque son las raíces la parte activa que va a ser la nutrición de la planta. Pero es difícil conocer y determinar o valorar el volumen radicular. Por lo tanto, lo inferimos a través del volumen de suelo mojado. O sea, nosotros podemos inferir la performance del riego evaluando el volumen de radicular que mojo a través de su volumen de suelo que mojo. Es decir, nosotros no vemos el volumen radicular que mojamos, pero podemos conocer y ver el volumen de suelo que mojamos. Entonces, el volumen de suelo mojado, ¿sí?, se lo define simplemente con la profundidad que mojo, la profundidad mojada y el área que mojo. Entonces, para eso, lo que necesitamos definir es qué profundidad vamos a mojar. Y eso tiene que ser coherente con la profundidad radicular potencial del cultivo, que la podemos obtener, por ejemplo, de las tablas del FAO 56, de la publicación FAO 56, donde para cada cultivo se dice o se expresa la profundidad radicular potencial que tiene un cultivo. Por ejemplo, si nosotros tomaríamos un cultivo, por ejemplo, tomate, nos diría que la profundidad potencial son 70 centímetros. Por metodología, una cuestión propia del método de riego por goteo, se debe mojar un 20% más de esa profundidad para otorgarle lo que llamamos el llevado de las sales hacia la periferia del bulbo. Entonces, en definitiva, nosotros, por este caso, por ejemplo, deberíamos mojar 84 centímetros. Los 70 centímetros de la profundidad radicular más un 20%. Nuestra profundidad mojada debería ser 84 centímetros. Esto lo podemos valorar a campo haciendo una pequeña calicata sobre el surco o con el uso de alguna barrera. Y ahí podemos cotejar qué profundidad estaríamos mojando.
Y el ancho de mojado, ¿sí?, lo vamos a determinar, ya lo vamos a ver más adelante, con la prueba del bulbo húmedo. Entonces, estos dos parámetros, profundidad de mojado y ancho de mojado, nos van a definir el volumen de suelo que voy a mojar. Como decíamos, conocer el volumen del suelo mojado es algo que no lo podemos ver visualmente porque deberíamos hacer o la calicata o este uso de barrera. Entonces lo inferimos a través del porcentaje de suelo mojado. Usamos el porcentaje de suelo mojado para inferir el volumen del suelo que estamos mojando. El porcentaje de suelo mojado es la relación entre el área que mojan mis emisores, que aquí está representado por estos círculos color celestes, en el sentido de que tengo un ancho de mojado, que sería el ancho de el diámetro de cada emisor, por la longitud que esté considerando. En este caso, si hablamos de cultivo de escarda y consideramos el metro, supongamos que tenemos estos 4 emisores en el metro lineal. Entonces, nuestro ancho mojado va a ser ese metro lineal que mojan estos emisores por el ancho, por esos diámetros que mojaron. Ahí estaría definido el ancho de mojado. Y el área de sombreamiento es la proyección de la copa de la planta. Entonces, la relación entre este ancho de mojado, que sería todo el área que está representado por los círculos celestes, en relación a el área que ocuparía el círculo en rojo que representa el área sombreada, es el porcentaje de suelo mojado. Estos dos parámetros los vamos a relacionar más adelante y vamos a ver cómo definen este procedimiento de cálculo. Bien, entonces, ¿cuál es el fundamento base de esta metodología? Ya los experimentos de Black, que dieron inicio al riego localizado, nos dice que es factible mojar un determinado volumen radicular, ¿sí?, decrecientemente, y evaluar la transpiración, que después repercute en la función de producción, sin tener demasiadas repercusiones negativas. Es decir, si yo mojo un volumen radicular al 100%, mi transpiración evidentemente va a ser el 100%. Pero si decremento el volumen de suelo mojado, el radicular mojado, en un 25%, por ejemplo, a 75%, ese decrecimiento en la transpiración no es significativo. Pasamos de 100 a 94. Y así sucesivamente encontramos un valor límite, por ejemplo, mojando el 50% de ese volumen radicular, una función de reproducción, un valor de transpiración, de producción de 88%. No es significativo la disminución, ¿sí?, la tasa de disminución de la transpiración en función de la tasa del volumen radicular. Entonces aquí surge esta pregunta: ¿hasta dónde es posible económicamente reducir el volumen de raíces que voy a mojar, traducido en el volumen de suelo que voy a mojar y traducido en el porcentaje de suelo que debo mojar? Entonces las investigaciones posteriores nos concluyen que para cultivos de marcos amplios, propios de los frutales, tenemos límites mínimos del 25 al 30%. Para cultivos de marcos intermedios, como puede ser, por ejemplo, la vid en espaldera o algún frutal menor, de menor porte, los límites están entre 40 y 60%, ese porcentaje de suelo mojado, mientras que para cultivos intensivos, por ejemplo los hortícolas, se ha establecido como límites entre 70 y 90%. Bien, aquí radica un punto a considerar. En cultivos intensivos, por ejemplo, que es el caso de ejemplo que vamos a abordar ahora, ya el hecho de aplicar agua en cada planta que estén a una distancia, a poca distancia entre ellas a lo largo del surco, ya implica tener altos porcentajes de suelo mojados y la formación de un tubo de agua, ¿sí?, a lo largo del surco. Bueno, esa circunstancia estaríamos cumpliendo en general con ese porcentaje de suelo mojado. Lo que vamos a ver en esta metodología es cómo hacemos confluir esa necesidad de aplicar una determinada lámina con un determinado porcentaje de suelo mojado sin resentir la capacidad de aireación de ese suelo. Entonces, para poder determinar esta metodología, partimos de lo que llamamos la prueba del bulbo húmedo. La prueba del bulbo húmedo consiste en tirar líneas de riego, ¿sí?, laterales de riego, en los cuales vamos a hacer gotear el equipo. Vamos a hacer gotear el equipo en distintos intervalos de tiempo. Por ejemplo, esta línea la volvemos a 1 hora de riego, esta línea a 2 horas de riego, esta línea a 4 horas de riego. Podemos hacer
otra cuarta línea 4 horas de riego y así sucesivamente. Y en esas líneas de riego, pasado ese tiempo de cada línea, pasado 1 hora, por ejemplo, en esta línea, cortamos el sistema solamente en esta línea y realizamos esta medición. Hacemos un corte transversal y longitudinal de los bulbos que se formaron. Aquí se pueden ver cómo se van formando los bulbos en cada punto de emisión. Y también podemos ver cómo se van definiendo los bulbos en cada punto de emisión. Lo que nos aseguramos es que los emisores estén distanciados lo suficiente como para que su expresión sea única, que no haya solapamientos. Entonces, un emisor de otro, pues, generalmente los separamos de 1 metro, anulando los intermedios, por ejemplo. Bien, entonces, pasado ese tiempo para cada línea, lo que hacemos es medir el ancho que mojó, el ancho que se formó, y la profundidad que mojó. Y podemos hacer 2 análisis, uno gráfico y uno lógico. Del análisis gráfico, nosotros podemos sacar bastante información. La primera información que sacamos es, si yo quiero mojar, si mi cultivo me ha determinado que debo mojar 30 centímetros, por ejemplo, de profundidad, sé que lo voy a mojar con 1 litro por hora, con 1 litro de agua. Si yo aplicando en este punto de emisión 1 litro, estoy mojando 30 centímetros. Derivado, consecuencia de haber mojado esos 30 centímetros, tendré un radio de mojado hacia un lado y un radio de mojado hacia el otro. En este caso, aproximadamente 35 centímetros. 18 hacia un lado y 18 hacia el otro. Si mi objetivo sería mojar 50 centímetros, tendría que aplicar 2 litros. Con 2 litros, el agua en ese suelo, en esa condición, penetra hasta los 50 centímetros y como consecuencia moja casi 40 centímetros de diámetro. 20 hacia un lado y 20 hacia el otro. La información gráfica es muy visual, ¿sí? Y es muy directa, cercana del campo. Como decía anteriormente, con una barrena podemos contrastar las profundidades a las que hemos llegado y visualmente, viéndolos desde arriba y midiendo con una cinta, podemos sacar el diámetro mojado. También a partir de estas ecuaciones, de estos datos, podemos hacer un ajuste matemático más estricto y podemos calcular, hacer el ajuste matemático de la relación entre el volumen de agua y la profundidad que se logra mojar, y de a partir de allí despejar el volumen que necesito y saco precisamente qué volumen necesito para una profundidad objetivo. En este caso nosotros nos habíamos fijado una profundidad objetivo de 84 centímetros, llevando ese valor de 84 centímetros a este valor, este valor dependiente, esta variable dependiente. Despejando el volumen, tengo un volumen de 4,65 y está expresado acá en esta línea lila. Con 4,65 litros yo mojo esos 84 centímetros. Bueno, pues entonces ya tengo con qué volumen yo logro mojar esa profundidad radicular objetivo, ¿sí? Entonces, con este valor de volumen, que es el volumen que yo voy a necesitar manejar, puedo llevar ese valor de volumen a la próxima relación lógica, que también podemos ajustar a partir de estos datos, que es qué ancho voy a mojar. Entonces, con este volumen de 4,65, lo que determinamos es que tenemos un ancho de mojado de 47,6 centímetros. O sea, puedo obtenerlo desde la gráfica o puedo obtenerlo desde la función lógica. Lo que determina la prueba de bulbo húmedo a campo es el volumen que yo necesito para mojar una determinada profundidad objetivo y el ancho consecuente que voy a tener con ese volumen aplicado. Ahí estoy viendo algunas preguntas referidas a la prueba. Entonces, voy a hacer una generalidad para contestar algunas preguntas. La prueba la debemos hacer en las condiciones en las cuales uno considera que va a estar manejando el riego localizado cuando sea operativo. En este caso nosotros lo hicimos en un estado de humedad determinado y las texturas en este caso son francos limosas, pero son suelos con más de 40 años de monocultivo que tienen una estructura bastante degradada y por lo tanto tienen una condición estructural pobre y su capacidad de adhesión muy baja. Bien. Entonces, decimos, con la prueba de bulbo húmedo, que la tenemos que hacer en las condiciones en las cuales yo voy a operar el posterior equipo, ¿sí? En las condiciones de camillón armado, de humedad y lo demás,
puedo determinar qué volumen voy a necesitar para mojar esa profundidad radicular y, consecuentemente, qué diámetro voy a estar mojando, ¿sí? Con estos dos datos puedo definir lo que es el volumen de suelo que voy a mojar. Entonces, de la prueba, yo estoy determinando qué diámetro he mojado, en definitiva, qué ancho mojo con un lateral. Habíamos dicho 47 centímetros. Entonces, si yo uso un lateral, ¿sí?, por cada grupo, le llamamos grupo a cada camellón o cada línea de siembra, ¿sí?, a cada línea de plantación. Si yo uso un lateral, evidentemente mi ancho de mojado va a ser 47. Si lo refiero a un metro lineal, entonces ya voy a tener el área mojada, los metros cuadrados por metro lineal, que van a ser 47 metros cuadrados. Si uso dos laterales, se solaparán y tendré ya el 86 centímetros, ¿sí? No tengo exactamente el doble porque necesito un solapamiento entre una línea y la otra, entonces se reduce un poco, se reduce un 20%, que es el solapamiento que necesito entre un lateral y el otro. Entonces, si uso dos laterales por grupo, voy a tener 86 centímetros de ancho por un metro de longitud, voy a tener 0,86 metros cuadrados por metro lineal. Y así sucesivamente si uso 3 o 4 laterales. Bien, ahora, ¿cómo defino si uso 1, 2 o 3 o 4? Lo voy a definir con el parámetro de porcentaje de suelo mojado que nos habíamos fijado inicialmente. Habíamos dicho que el porcentaje de suelo mojado era la relación entre el área mojada y el área sombreada. Entonces, y nuestro objetivo era mojar entre el 70 y el 90%. Evidentemente, si mojo más del 90% no habrá problema. Si mojo menos del 70% está bien un problema. Entonces, si relaciono 0,47 sobre 0,70, tengo un valor de 67%. Estoy algo por debajo de ese porcentaje de suelo mojado óptimo. Entonces opto por dos líneas, 0,86 metros cuadrados, partido en los 0,70 me va a dar 122%. Estoy por arriba del 90%, estoy por arriba del 100%, pero estoy por arriba de ese 90%. Entonces aquí puedo tomar la decisión ya estrictamente agronómica. Puedo estar muy por debajo, un poquito por debajo de los 70%, que es un valor límite, y evaluar la performance del cultivo, o puedo asegurarme estar por arriba del límite superior y usar dos líneas. Eso me lo va a definir después de la repercusión en la producción. Ese es el primer ajuste, la primera información que sacamos de esta prueba de bulbo húmedo es con cuántos laterales necesitaré regar mi cultivo para llegar a ese porcentaje de suelo mojado. Y después evaluar si estoy muy cerca o muy lejos de los límites, hacer una prueba, por ejemplo, usar una sola línea para el 67% y evaluar el rendimiento, o asegurarme y directamente encarar con estos dos laterales. Bien. Ahora, eso es consecuencia, esa es una de las consecuencias de la prueba de bulbo. La otra consecuencia es decir, yo con esto logro mojar 0,84 centímetros de profundidad, con esos 4,67 litros. Tengo un ancho de mojado de 0,86. Pues bien, mi profundidad mojada por ese ancho mojado me da el volumen del suelo mojado. Entonces tenemos un volumen mojado de 0,88 metros cúbicos. Bien. Y, como vemos acá, cumplimos con el porcentaje de suelo mojado. Bien, ahora entonces, ¿por qué me interesa conocer el volumen, ese volumen de agua que logra mojar ese determinado volumen de suelo mojado? Bien, es por una cuestión de relación agua-suelo, de agua-suelo. Sabemos que el suelo, ¿sí?, tenemos tres fases: la fase líquida, más la gaseosa, que todo eso ocupa lo que es el espacio poroso, y la fase sólida o matricial del suelo. Entonces hay un equilibrio constante para cada tipo de suelo. Entonces, ante un determinado volumen de agua que yo voy a aplicar, va a haber un comportamiento de equilibrio entre la fase líquida y la fase gaseosa. ¿Sí? Bien, entonces, considerando ese volumen de suelo mojado, ¿sí?, y relacionándolo con la porosidad, multiplicándolo directamente con la porosidad, vamos a obtener el volumen total de polvo. Vamos a poder caracterizar esa fase líquida más gaseosa. Entonces, ese volumen de suelo mojado que teníamos
de 0,8887, si lo multiplicamos directamente por la porosidad del suelo, vamos a obtener un volumen total de poros. Vamos a tener en esa profundidad, en esos 0,84 centímetros de profundidad, con ese volumen de agua aplicado, vamos a tener en esa profundidad, 0,41 metros cúbicos total de poros. Lo que a mí me interesa conocer es ese volumen de agua que yo voy a estar aplicando, qué equilibrio va a encontrar dentro de este espacio poroso. Entonces, evidentemente, cuando el suelo está en saturación, ¿sí?, todo el agua que esté contenida en ese suelo, en esa matriz de suelo, va a ser justamente 0,41 metros cúbicos y va a representar un 45,7% de agua. Porque mi volumen total de poros es justamente 0,41 y la porosidad de ese suelo es 45,7. Por lo tanto, cuando esté en saturación, el porcentaje de agua va a ser justamente ese valor. Ahora bien, y aquí es donde entran las relaciones y los parámetros que nos interesan desde el punto de vista de gestor de riesgo, ¿sí?, para determinar los puntos en los cuales tenemos que tomar la decisión de riesgo. Uno es el volumen de agua a capacidad de campo, ¿sí? Entonces, este volumen de agua a capacidad de campo lo obtenemos justamente a partir también de las relaciones entre ese volumen de suelo que estoy mojando y las relaciones de porosidad. Entonces, para este volumen de suelo que estamos mojando, ¿sí?, en capacidad de campo, ¿sí?, representa el volumen de agua que hemos aplicado el 33,1% en agua y 12,5% en aire. Entonces, del cuadro que habíamos visto anteriormente de los niveles de oxígeno, permítanme, vamos a ir un poco para atrás, este cuadro, vemos que en la mayoría de los cultivos, ¿sí?, hay un porcentaje de oxígeno óptimo que está por arriba de ese 12%. Es decir, el valor mínimo lo tenemos en 15%, y con un valor casi, digamos, medio entre 18 y 25 y un valor máximo de 30. Entonces, si nosotros estamos en capacidad de campo, vamos a estar por debajo de esa condición óptima para el cultivo. Estaremos bien en condiciones hídricas, estaremos tal vez bien en condiciones de nutrición, pero estamos deficientes en condición de aireación, en definitiva, de un nutriente más que es el oxígeno. En el punto de marchitez permanente, ¿sí?, estas relaciones volumétricas nos establecen que estaríamos en un 23% de agua y un 22,6% de aire. Evidentemente estaríamos bien en condiciones de aire, pero no estaríamos bien en condiciones hídricas porque estaríamos en el punto de marchitez permanente. La estrategia es justamente elegir un punto intermedio entre estos dos valores como punto de decisoria del riego, como el límite en el cual debería aplicar el riego. Usualmente se establece que ese valor es un valor llamado lámina fácilmente utilizable, ¿sí? El valor de fácilmente utilizable es un límite, un rango, del cual también va a estar hablando Michael más adelante, en el cual se considera que llegado a ese punto de estado hídrico en el suelo, no existe estrés en el cultivo en cuanto a su energía que necesita para tomar agua del suelo, ¿sí? Bien, llegado a ese punto, caracterizado ese volumen de agua que tenemos en esos dos estados, en el estado de agua totalmente utilizable o fácilmente utilizable, nos representan estos valores de humedad del suelo. Vamos a tomar, por ejemplo, cuando el suelo se encuentra en estado de agua fácilmente utilizable. Tenemos el 28% de agua y el 17% de aire. O sea, en este punto, llegado al punto en el cual podemos decir que ese suelo está en un estado de agua fácilmente utilizable, tendríamos un 17,6% de porcentaje de aire para este suelo, ¿no? Entonces estaríamos ahí en un límite casi óptimo. Podemos decir que podemos llegar a ese valor, ¿no? Sin embargo, hay un valor y este es, digamos, el criterio central. Encontrar el valor de agua actual en el cual tengamos un porcentaje de aire que resulte óptimo para el cultivo, que puede estar un poco más abajo o un poco más arriba del agua fácilmente utilizable. Entonces,
el valor de agua fácilmente utilizable, en este caso está por arriba de ese valor óptimo, que sería nuestro valor de agua actual, al cual nosotros tenemos una condición óptima de aire en el suelo, que es 19, mayor al 18%, en este caso 19,7. Entonces aquí la decisión sería, bueno, ¿puedo llevar el cultivo un poco más allá del agua fácilmente utilizable, sin que represente demasiado estrés para el cultivo, pero que repercute en buenas condiciones de aireación, y encontrar el equilibrio de desarrollo en el cultivo? Porque evidentemente, si pensamos solamente en el estado hídrico del cultivo, estaríamos en un punto crítico con el estado de aireación de la resorte. Entonces, este criterio de diseñar el equipo en función de este parámetro nos permite a nosotros definir cuál va a ser ese volumen de agua que voy a reponer después, posteriormente, cuando haga operativo el diseño, en un estado tal que me permita lograr la aireación del suelo. El volumen a reponer justamente es la diferencia entre en ese estado actual del cultivo que me permite esta aireación, estos 0,23 metros cúbicos que me permiten este 19,7% de aireación, restándole al punto de capacidad de campo, que es lo que deberíamos reponer. Entonces, de allí surge estos 0,06 metros cúbicos. Bueno, que llevado a litros y que llevado a milímetros, nos representan estos 13 milímetros. Entonces, definimos el volumen de agua en el estado actual que me permitiría un buen estado de aireación del suelo, lo convierto, ¿sí? Lo convierto en lámina a reponer, ¿sí? Que es la diferencia para ir de este estado a la capacidad de campo, lo convertimos en lámina y son precisamente estos 13 milímetros que luego, ¿sí? Relacionado, permítame volver al inicio, relacionado con estos 5,76 que teníamos de demanda, me va a definir la frecuencia. En este caso, terminaríamos con una frecuencia de 2 días y algo más. Podemos elegir entre 2 días y 3 días. Es decir, voy a reponer la misma lámina demandada, el mismo cálculo de lámina demandada que se hace tradicionalmente o de forma estandarizada para el volumen que necesito reponer, el evapotranspiración de diseño, pero lo voy a reponer no diariamente, no con un esquema de riego localizado de alta frecuencia, sino lo puedo establecer en un riego a frecuencia de menor frecuencia, ¿sí? Y esa menor frecuencia la obtengo justamente relacionando esta lámina que me permite esta aireación, ¿sí? En función de la demanda diaria. Y de allí surge entonces este manejo del riego localizado a un determinado intervalo de riego, ¿no? Entonces, esa es la propuesta. La propuesta es decir, caracterizar el suelo, caracterizar nuestro volumen mojado en función de la profundidad que quiero mojar, buscar el valor de volumen actual de agua, independientemente del factor tradicional de agua fácilmente utilizable, que me permita a mí lograr una buena condición de aireación, y llevarlo a volumen de agua, convertirlo en lámina y establecer la frecuencia óptima. ¿Cuáles son las conclusiones en esta propuesta? ¿Cuál es el fundamento de la propuesta? Bueno, que el desarrollo radicular depende de la disponibilidad de agua, de la disponibilidad de aire y de las condiciones del perfil. Sabemos que la expresión aérea de la planta es exclusiva o casi exclusiva de la expresión radicular. Entonces, hay una frase muy atinada a esto, que es: debemos convertir un agricultor de raíces para ser buenos agricultores de la parte aérea. Si nuestro objetivo es hoja o es fruto, debemos mirar primero la nutrición de la raíz y luego la nutrición de la parte aérea, el cuidado de la parte aérea. La nutrición de nuestra raíz es nutrición de agua, es nutrición de oxígeno, nutrición de dióxido de carbono y nutrición de elementos minerales y condiciones del perfil. En condiciones de alta, la segunda conclusión, en condiciones de alta disponibilidad de agua, ¿sí?
existe un valor de suelo mojado mínimo, en el cual no se evidencian condiciones de estrés. Es decir, yo puedo, lo que hablábamos al principio, mojar menos volumen de agua, lo puedo caracterizar, como vimos, a través del porcentaje de suelo mojado, sin que esa disminución en el mojado de ese suelo, en ese porcentaje de suelo mojado, repercuta en condiciones de estrés. Hemos visto que en nuestro caso podemos ir entre un 70 y 90% y teníamos la posibilidad de elegir 67 o 122%. Bajo esas condiciones podríamos establecer estas relaciones agua-suelo-planta, de porosidad, y ver a qué conclusiones llegamos. Pero tenemos esa posibilidad de hacerlo. Justamente, ajustar el diseño agronómico para estas condiciones de aireación nos definen el tiempo de riego y la frecuencia de riego óptimas para el cultivo, como acabamos de ver. Y luego, este ajuste del diseño agronómico en tiempo de riego y frecuencia de riego repercute directamente también en el diseño hidráulico de las tuberías, en condiciones en el sentido de que a mayores frecuencias, evidentemente, vamos a tener que llevar mayores caudales porque estamos unificando caudales en un solo momento de riego. Entonces también tiene sus repercusiones en la cuestión hidráulica. Elegir 1 o 2 tuberías también tiene su repercusión hidráulica. Y definir el volumen que yo voy a necesitar emitir en cada punto de emisión también tiene su condicionante hidráulico por el tipo cinta o emisor que voy a elegir. Es decir, el diseño, la prueba del bulbo húmedo me permite a mí ajustar el diseño sabiendo qué profundidad voy a mojar, qué relaciones de agua-suelo voy a obtener, definir mi frecuencia de riego, mi tiempo de riego y posteriormente la elección de las tuberías. Súper interesante este planteo que traes a la mesa. No quisiera pasar al próximo bloque sin antes responder algunas dudas que me parece que es el momento, porque después nos vamos a distraer con otras temáticas que son muy interesantes. Nos va a traer otro planteo también, Maico, pero hay una pregunta que nos hicieron por Facebook que dice si el volumen de bulbo húmedo ¿se puede conseguir regando con mayor caudal? Bien. O bien con más tiempo de regado si tiene menos caudal. Bien. Bueno, es interesante la pregunta. Yo lo encargaría desde 2 aspectos. Uno puede hacer la prueba de bulbo estrictamente como prueba o puede usar el sistema que ya está instalado para hacer la prueba. Entonces ahí respondería un poco la pregunta. Es decir, la idea sería que vos vayas evaluando cómo se va conformando ese bulbo en distintos tiempos. A la par, vas a tener que muestrear, ¿sí?, el volumen que vas erogando, ¿sí? Entonces, en un emisor vos podés colectar durante 1 minuto el volumen que vas erogando. Entonces, en 1 minuto vos vas a tener un volumen determinado de agua, que después lo podés proyectar a la hora. Lo multiplicas por 60 y sabés qué volumen estás arrojando por hora. Por otro lado, podés ir evaluando en esa hora qué diámetro y qué profundidad vas obteniendo, ¿sí? Como te decía, haciendo una calicata o simplemente con una barrena. Lo puedes hacer, como te decía, desde el equipo mismo o desde una experiencia puntual. Lo importante es que la prueba se haga en las condiciones en las cuales vos vayas a operar posteriormente el equipo, ¿sí? Es decir, en la condición de humedad en la cual vos vayas a operar posteriormente. El bulbo húmedo, y efectivamente aquí va puntualmente la respuesta sí, vos lo podés ir operando, justamente caracterizando a medida que el equipo va funcionando. Lo haces a la hora, lo haces a las 2 horas, a las 3 horas, y así sucesivamente. No lo puedes hacer, como decía, con equipo ya instalado o con un equipo ad hoc. Está clara la respuesta. También nos pregunta Germán si la prueba se puede hacer en todas las estaciones con los mismos resultados. ¿En todas las estaciones? Así es, dijo estaciones. Creería que son estaciones del año, ¿no? Bien, los resultados de la prueba, veamos los resultados de la prueba del bulbo. Vamos acá, a ver. Los resultados de la prueba bulbo húmedo son la profundidad que vos vas a lograr con un determinado volumen de agua aplicado y el diámetro que vas a formar con ese volumen de agua. Entonces, eso depende
exclusivamente de la condición del suelo. Condición hablamos de textura, estructura y humedad antecedente. Entonces, esos son solamente los 3 factores de lo cual depende cómo se configura el bulbo. Si tu suelo está seco, evidentemente vas a requerir más volumen para profundizar y para que se exprese ese diámetro. Pero si esa es la condición en la cual uno va a operar el equipo, esa es la condición en la que uno tiene que hacer la prueba. Ahora, si ese suelo tiene ya una determinada humedad, evidentemente vamos a consumir menos agua para lograr una profundidad y un diámetro. Pero vuelvo a repetir, si esa es la condición, esa será la caracterización. Ese comportamiento depende exclusivamente de la textura, de la condición estructural y del volumen antecedente. O sea, se puede hacer en cualquier época del año. Y siempre conviene, y esto es, digamos, ya una característica, siempre conviene hacer la prueba para cada tipo de suelo que uno identifique. Entonces, también tiene implicancia en la sectorización. Cuando uno va a hacer el diseño, cómo va a sectorizar el diseño. Es decir, esto nos permite a nosotros saber cómo se va a comportar el diseño en cada uno de esos tipos de suelo. Entonces, si yo identifico tipos de suelo, podríamos hacer la prueba para esos tipos de suelo y caracterizar el comportamiento por tipo de suelo, y sería un elemento más para el diseño. No tal vez sea el elemento, pero sea un elemento más para el diseño de sectorización de los equipos. Perfecto. Ahí también nos pregunta, ¿qué hay de cierto que elevando las tuberías con los goteros se agranda el bulbo húmedo? ¿Elevando? La tubería con los goteros. Mirá, yo no he visto diferencias. Aquí en mi provincia, en Salta, hay una región de Cafayate, donde se hacen viñedos de cepas de varietales, ¿no? Y generalmente en los viñedos los laterales van a 50 centímetros de altura. Pero yo no he visto diferencia con aquellos laterales que están sobre la superficie. Generalmente el mayor diámetro, esto capaz que es una obviedad la respuesta que estoy dando, pero los mayores diámetros los he visto en suelos más secos que en suelos más húmedos. Pero no he visto esa diferencia. Última pregunta de este bloque antes de pasar ya al siguiente es ¿cómo se podría modificar el volumen de suelo mojado cuando cambia la textura? Bien. A ver, me vienen a la mente 2 respuestas. Vamos por la primera. La que acabamos de decir. Si uno puede identificar las texturas que tenemos en un campo, deberíamos hacer la prueba para cada tipo de textura, ¿sí? Eso sería lo óptimo, digamos. Ahora, la otra es decir, ¿bajo qué condiciones cambiaría la textura? Antes que un cambio textural, que me resultaría difícil verlo, a menos que tengamos prácticas de incorporación de mucha materia orgánica. Pero en ese caso el factor o el parámetro que estaríamos modificando sería la densidad. Y es un factor muy impactante, impacta mucho justamente también y particularmente en esta metodología, porque aquí cuando hablábamos de estas relaciones de suelo-agua, estos volúmenes de poro, todos estos volúmenes, ¿sí?, en cada uno de los estados del suelo, está implícito la densidad. Entonces, más que la modificación de la textura, yo creo que hablaríamos de la modificación de la densidad. Y justamente cuando tenemos suelos de este tipo, de franco-limosos, arcillosos y arcillosos, uno no puede modificar, no tiene demasiados elementos, por lo menos que tengan un buen equilibrio costo-beneficio, modificar la textura del suelo. Entonces lo que uno hace es modificar la densidad de ese suelo. Por ejemplo, haciendo bordos más altos, incorporación de materia orgánica, incorporación de mulching, rotación con cultivos de cobertura o de servicio. Pero la herramienta operativa más directa es la construcción de bordos altos. Yo he visto en Chile, he visto gente en Chile capaz que puede confirmar,
la construcción de bordos de hasta 1,20 m de altura, entre bordo y bordo cabe una persona, construido con subsoladores tirados por DC6, DC6. Digamos, es la práctica más directa que uno puede modificar la condición del suelo para lograr mejores resultados en la prueba de volumen. Buenísimo, Fer. Vamos a estar cerrando ya el bloque de Fernando, pero quiero preguntarle a la gente, porque quizás no todos los que están conectados desde el otro lado tienen un riego o riegan o hacen una planificación de riego, así que quiero preguntarles qué tipo de riego tienen o si no tienen, para que nos cuenten y conozcamos también los casos de cada uno. Y dentro de el riego, cuando uno tiene un equipo, siempre lo hace pensando en una planificación, ¿no? Parte de esta planificación es que les traemos esta propuesta por la cual invitamos a Fernando, pero también cuando se trata de un riego como es el de goteo que es la mayoría de la gente que está participando, también buscamos metodologías tal como la de Fernando, así de eficientes y finas, para incorporar otras herramientas, que es la propuesta que va a traer Maico Severino a continuación. El riego por goteo es la mayor cantidad de gente tiene dentro de las que están votando, y en segundo lugar se encuentra por manto o inundación. Ahora bien, dentro de esta, si quisieras pasar las slides, Fernando, para la última. También les quisiera preguntar a la gente, ¿cuál es el objetivo que tienen a la hora de planificar su riego? Dentro de las cuales nosotros consideramos como respuesta evaluar los costos de logística para el equipo, en caso de eso es más común en riego por pivot, los cálculos del costo en sí, los cálculos de la productividad de los cultivos, lograr la eficiencia del recurso hídrico, logística de recursos humanos u otros. En cuanto a esta respuesta, también nos interesa mucho para poner en la balanza cuál es el foco, la prioridad, el dolor por el cual el productor o el asesor o la persona que esté encargada del riego está haciendo sus planificaciones, ¿no? Y es un poco también de lo que va a venir a hablar Maico a continuación. Miren, la mayoría me sorprende y gratamente de las respuestas es que la mayoría planifica para lograr una mayor eficiencia del recurso hídrico. Y en segundo lugar, planifican para lograr mayor productividad de los cultivos. Y ya, para inaugurar el próximo bloque, Maico, contanos, ¿te esperabas esta respuesta? Que en primer lugar salga la eficiencia, lograr eficiencia del agua y en segundo, mejores productividades. Así es, Vicky, realmente lo esperaba. Está habiendo un gran cambio en la conciencia del productor y está buscando ser cada vez más eficientes por cuestiones de sequía, muchas veces impuestas, ¿no? Este cambio por estas condiciones que estamos viviendo en los últimos años y también muchas veces por cuestiones de costos también, ¿no? Porque tirar agua de más al vicio, por así decirlo, también es dinero, ¿no? Así que realmente esperaba estos valores. Si te parece, Fernando, dejar de compartir para que presente yo y lo vaya pasando de manera más fácil, así no te... Bien. Vamos presentando. No sé si se ve ahí. Sí, se ve perfectamente. Bien. Continúo, Vicky, entonces. Adelante nomás, y muchas gracias a Fernando por la propuesta. Bueno, muchas gracias, Fernando. Yo le voy a estar contando un poco cómo Quilimo viene a ayudar al productor una vez que ya tiene instalado el equipo de riego y cómo lo ayudamos a tomar esta decisión de cuándo y cuánto regar, que vendría a ser lo que Fernando estuvo mencionando anteriormente como la frecuencia y el tiempo de riego, ¿no? Teniendo en cuenta
cómo se va comportando el agua en nuestro suelo. Esto lo hacemos a través de un balance hídrico que se alimenta de Big Data. Big Data quiere decir una gran cantidad de información que la tecnología permite procesar de manera prácticamente instantánea, cosa que un productor común y corriente no podría hacerla porque no tendría el tiempo y no llegaría a una conclusión a tiempo, y muchas veces el cultivo ya estaría en estrés, porque manejar este volumen de información realmente es bastante complicado, ¿no? Pero por suerte existen herramientas como la de Quilimo, que gracias a la tecnología pueden procesar toda esta cantidad de información. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de un balance hídrico que se alimenta de diferentes fuentes de datos, como datos satelitales, datos meteorológicos y datos de la finca. Estos datos me permiten conocer cuál es el estado inicial de ese balance hídrico e ir restándole de manera diaria las evapotranspiraciones del cultivo. O sea, esa es la pérdida de agua que tenemos en nuestro balance, y el productor lo que tiene que hacer es ingresar las lluvias y los riegos, que van a ser los ingresos de agua a nuestro balance. Con este balance voy a conocer el contenido hídrico de manera diaria, y a través de una proyección vamos a estar dándole recomendaciones, ¿no?, de cuándo y cuánto regar. En cuanto a los datos del huerto, lo que necesitamos conocer es las constantes hídricas, que las calculamos a través de los valores texturales de arena, limo y arcilla. Es muy importante saber cuánto almacena nuestro suelo para justamente no cometer errores de estar saturando en nuestro suelo y tener un bajo nivel de oxígeno, como mencionó anteriormente Fernando, y para brindarle un buen desarrollo radicular al cultivo. Además, es importante conocer a qué profundidad vamos a llevar este balance, y esto va a depender un poco del cultivo y de las raíces que tengamos. A esta profundidad, como mencionó Fernando, hay que agregarle ese 20% extra para tener una mayor ahí profundidad. Y también hay que conocer si existe algún impedimento físico en el suelo que nos esté impidiendo ir más abajo, ¿no? Es importante también conocer el agua útil inicial y el sistema de riego que maneja el productor, para saber si es goteo, microaspersión, si es pivot, porque podemos con esta plataforma manejar diferentes tipos de riego, siempre y cuando sean presurizados, podemos manejarlo de manera muy fácil. Los otros datos la otra fuente de datos que utilizamos son los datos meteorológicos. Tenemos acceso a una red de estaciones en toda Latinoamérica. Con estas estaciones meteorológicas que se encuentran en la redonda de nuestro campo, el campo sea que vamos a monitorear, calculamos obtenemos los datos de radiación, temperatura, viento y humedad, que se ingresan a la ecuación de Pema-Montier para calcular la transpiración potencial o de referencia, como se suele llamar. Esta es, de nuevo, es una evapotranspiración de referencia, es un valor agroclimático que, para poder realmente restarle al balance cuánto está consumiendo nuestro cultivo, debemos afectarla por el KC, ¿no?, para extrapolarla a lo que está pasando en nuestro sector. Que en el caso de Quilimo no utilizamos un KC de tabla, sino que lo calculamos a través de imágenes satelitales, y esta es la tercera fuente de datos. Trabajamos con diferentes satélites como MODIS, Landsat, Sentinel, y recientemente estamos incorporando Planet. Todos tienen diferentes resoluciones, tanto temporales como espaciales. En el caso de Planet, es una constelación de 140 nanosatélites que tiene una resolución de 3×3. Esto nos da una resolución espacial 9 veces mejor comparada con Sentinel, por ejemplo, que tiene una resolución de 10×10. Y a su vez también una resolución temporal mucho mejor, porque estamos teniendo datos aproximadamente una imagen cada 2/3 días. Con esta imagen de NBI lo que hacemos es, a través de una ecuación, transformarla al coeficiente de cultivo e ir generando prácticamente de manera diaria la curva del coeficiente de cultivo durante el desarrollo del ciclo. ¿Y por qué es que podemos tomar este valor de NBI y extrapolarlo a KC? Porque el NBI es un indicador de la biomasa fotosintéticamente activa que permite detectar anomalías de la vegetación, ya sea estrés hídrico, enfermedades, desfoliaciones o cualquier tipo de cambio que esté sucediendo en mi sector a monitorear. Que también puede ser cambios por diferentes manejos, por prácticas culturales, podas, por ejemplo. Todo se puede ver a través de estas imágenes satelitales y correlacionarlo a través de una fórmula a este coeficiente de cultivo.
la verdad que encontramos en más del 90% de los casos que estamos monitoreando diferencias con los cassettes de tabla, porque el cassette de tabla muchas veces son realizados para cierta variedad, con cierto marco de plantación, con ciertas condiciones ambientales en ciertas regiones, y muchas veces extrapolar esos valores a mi situación es un error, ¿no? O no es 100% representativo de lo que está pasando, ¿no?, en mi sector. Yo siempre digo que de no usar un cassette a usar un cassette de tabla, la verdad que el cambio es abismal y está perfecto que lo hagan, pero este tipo de tecnologías viene a aumentar la precisión y a ser más eficientes. Como pueden ver, en este caso tenemos el cassette de vid de dos variedades, Cabernet y Cabernet. Podemos ver cómo tenemos diferencia entre las dos variedades. Si bien la tendencia, el comportamiento de las curvas son muy similares, pero entre ambas tenemos por momentos una diferencia de incluso de más del 10%. Esto quiere decir que en ciertos momentos un sector había que regarlo un 10% más comparado al otro. Y el gráfico de la derecha podemos ver cómo tenemos diferencias entre los cassettes de tabla o cassette teórico que solía utilizar el productor, ¿no? Vemos cómo por momentos el cassette teórico está sobreestimando o subestimando el consumo, y en estas diferencias no es cuando Quilimo entra en juego y mejora la eficiencia en el uso del agua. En este caso quiero mostrarles, por ejemplo, es la misma variedad que prácticamente se comportó igual. En este caso no tuvimos diferencias porque era un sector uno al lado del otro, con las mismas condiciones de suelo, el mismo manejo, mismo marco de plantación. En este caso no hubo diferencias, pero si hubiera algún pequeño cambio entre un sector y el otro, se vería reflejado en esta curva de coeficientes, porque los valores de NBI de un sector y del otro serían diferentes. En este caso es una curva de cassette de uva de mesa de Rancagua. Como podemos ver, la línea roja es el cassette de tabla. Vemos cómo por ciertos momentos subestima y otros sobreestima. Y este momento es sumamente importante, ¿no? En pleno periodo crítico, vemos cómo el cassette de tabla está subestimando el consumo en comparado con lo que pasó ese año para este sector, ¿no?, donde el cassette llegó a un valor de 1, mientras que el cassette de tabla estaba alrededor de 0,8, ¿no? Esto, si el productor hubiera regado en este caso, guiándose por la recomendación de un cassette de tabla, habría estado subestimando en un 20% el riego. Y así como de uva, de vid, puedo mostrarles infinidades de curvas que van diferenciándose entre los cassettes teóricos y entre sectores, de los más de 40 cultivos que monitoreamos, pero la idea no es cansarlos mostrándoles este tipo de información. Simplemente ahora quiero pasar a mostrarles cómo se visualiza la plataforma. La verdad que es muy sencilla. La plataforma está en la versión web, pero también tenemos una versión mobile. En el caso de esta versión web, cada uno de estos círculos de riego, estos círculos representa uno de nuestros sectores a monitorear, que se lo pueden observar en este mapa. Debajo a la derecha tenemos las recomendaciones de cuándo y cuánto regar. Son muy sencillas, indican cuántas horas o cuántos milímetros hay que regar en determinado periodo de tiempo. Y dentro de estos círculos encontramos un valor en porcentaje. Ese valor es el porcentaje de agua útil que tiene al día de hoy mi lote monitoreado. Si está en rojo, quiere decir que está por debajo del umbral de riego que establecimos en conjunto con el productor. Y si está en celeste, quiere decir que está por encima y el cultivo está bien. Lo que buscamos es alertarle de manera sencilla y rápida al productor en qué sectores de riego tiene que hacer foco e ir y regar lo más rápido posible. Si hacemos clic en alguno de esos círculos de riegos, nos lleva a una vista detallada del lote, donde podemos ver el balance hídrico y cómo se fue moviendo ese contenido de agua útil a lo largo del ciclo, y podemos ver todos los riegos que se fueron efectuando y las lluvias. Y acá hago mención especial a esta línea anaranjada. Este es el umbral. Si pueden observar cómo fue cambiando a lo largo del ciclo, porque es importante
hacer estrategias diferenciadas según los estados fenológicos. En periodo crítico deberíamos subir el umbral para estar mejor en el contenido hídrico, y en condiciones cuando ya el cultivo está entregado, podemos bajarlo y regar un poco menos. También es importante el tema del umbral, porque va a depender un poco del cultivo y de estos niveles de agregación que nosotros queremos tener, y de cuánto podemos dejar agotar nuestro suelo según el cultivo que nosotros tengamos. Este es el famoso valor P del FAO, que es el valor de agotamiento, que indica cuánto podemos bajar de nuestra agua total que tenemos disponible, cuánto se puede agotar sin que el cultivo entre en estrés. Entonces, si, por ejemplo, para el cultivo de palto es un valor de 0,6, quiere decir que vamos a tener que estar fijando el umbral en un 40%, perdón, en un 60% para no estar sufriendo estrés. El productor básicamente lo que tiene que hacer es cargar las precipitaciones y los riegos con 2 clics muy fáciles, los ingresas a esos datos. A la derecha va a tener el registro de esas actividades que fue cargando, lo puede borrar si es necesario y cargarlo de nuevo porque se equivocó. Aquí a la izquierda tenemos las imágenes satelitales que le vamos entregando al productor y la curva de KC que se va generando a través de estas imágenes satelitales. También podemos switchar entre ver la curva de KC o ver las evapotranspiraciones, tanto potenciales como la real, ¿no? Podemos, para poder ir viendo, ¿no?, cómo se acerca la real a la potencial a medida que va subiendo nuestra curva de KC. Bueno, básicamente eso era lo que quería contarles, de manera bien sencilla y cortita. Cualquier duda estamos a disposición de ustedes. Muchísimas gracias por la presentación, Maiko. También le vamos a consultar a la gente, dentro de todos los que habían votado que tenían equipo de riego y que siempre lo hacen persiguiendo un objetivo de eficiencia hídrica, considerando que nosotros podemos brindarle esa herramienta. Vamos a consultarles a aquellos que estén interesados en recibir más información de Quilimo o directamente conocer cómo opera el servicio, si es por hectárea, cómo se cobra, todo eso también lo pueden registrar y nosotros nos contactamos a continuación. Interesantísimas las dos propuestas de cómo determinar el riego. La verdad es que son alternativas para hacer un manejo y una planificación del riego que varían, siempre van a atender a las necesidades productivas, a las necesidades del objetivo productivo de cada agricultor, que de hecho son muchísimos los que están participando el día de hoy. Así que la idea es eso, poner en la mesa este debate, poner a disposición de ustedes todas las últimas investigaciones, las últimas tecnologías que se encuentran disponibles para poder contar con ellas a la hora de trabajar el campo. No le quiero dejar de contar que van a estar teniendo disponible este y todos nuestros webinars en esta academia que vamos a lanzar públicamente ya la semana que viene a través de nuestras redes sociales, @agroquilimo, se van a enterar de este enlace y ahí van a estar todos nuestros contenidos en un solo lugar. Y para aquellos que son estudiantes en la UNSA, en la Universidad Nacional de Salta, nos habían preguntado si podían disponer de este material. Desde luego que sí, utilícenlo y esperamos que les sea muy productivo también para su futuro profesional a todos los estudiantes que están presentes, que quería mencionarlos porque hoy es la última charla que tenemos en el ciclo con ellos, con la universidad particularmente, así que ha sido un placer inmenso trabajar de la mano con profesionales y docentes de la altura de ustedes. Así que muchísimas gracias, Fernando, que estás dentro de este gran equipo, que realmente has dado una charla impresionante. Muchas gracias, Vicky, saludos a todos, gracias por el espacio y la invitación. Por favor. Y gracias, Maiko, por traernos esta propuesta también desde el Big Data, que es algo que todavía estamos, como por así decirlo, enseñando el concepto, ¿no? Porque por ahí uno habla de Big Data, pero son las cosas cotidianas con las que trabajamos todos los días, hecha en un proceso acelerado y computarizado y automatizado, por así decirlo. Así es, una digitalización de lo que manejamos día a día, pero con un volumen de datos mucho mayor que realmente nos dan
valores concretos y disminuimos muchísimo el error. Así que nada, yo invito a los productores siempre a probar la tecnología, a sumar las plataformas que vienen a cambiar un poco la forma de trabajar en la agricultura, ya sea Quilim o plataforma que sea, siempre los invito a que prueben porque realmente los impactos que tienen en la producción son muy buenos y nada, a veces es cuestión de sacar un poquito ese miedo que tenemos y empezar a probar. Sí, parte de lo que salió en la charla de la semana pasada, no solamente sacarnos el miedo, sino una vez que nos decidimos por obtener o implementar una herramienta tecnológica para la medición del riego en el campo, es poder ser sistemáticos y actualizar la información y mantenerla, porque mucho de esto también depende de información que ocurre en el campo, como los riegos y las lluvias, y si uno no lo hace sistemáticamente, no lo mantiene actualizado el balance hídrico, claramente no van a responder como nosotros deseáramos o van a entregar un dato errado de lo que está sucediendo en el campo. Así que no solamente perder el miedo, sino ser aplicados en el seguimiento. Así es, son herramientas que dependen de los dos, ¿no? Tanto de la herramienta como del productor en sí. Bueno, muchísimas gracias. No les quito más tiempo, ya nos hemos robado 8 minutos extra de sus vidas, así que les agradezco a las más de 130 personas que se conectaron el día de hoy. Vamos a estar de posterior a este webinar haciendo una encuesta en donde van a poder dejar si quieren recibir de la charla. Y muchísimas gracias por haber participado. No se olviden de que está disponible el acceso a las compras, a la compra del ticket del evento de Riego Latam que les comenté al inicio. Así que está todo en nuestras redes sociales. Saludos, adiós. Chao, hasta luego, saludos a todos.